Bueno chicos, continuamos entonces con la segunda parte de la unidad 2. Bien, en esta segunda parte veremos todo lo relacionado con los alquenos, uno de los hidrocarburos, algunas de sus propiedades químicas y algunas de sus reacciones típicas que son las reacciones de adición electrofílica. Y finalmente veremos una parte correspondiente a los alquinos. Bueno, los alquenos son un tipo de hidrocarburo que eh, aparecen obviamente en la naturaleza en diferentes compuestos, como por ejemplo el beta caroteno, ¿sí? Que es el que le da el color naranja a las zanahorias. Eh, es una estructura que está predominada por dobles enlaces y es un hidrocarburo. Después tenemos algunos, por ejemplo, este es un monoterpeno, que también es un alqueno, el alfa-pineno, que se encuentra en diferentes crucíferas no, sino especies de coníferas, que también le da y en algunas mirtáceas también, y que le da el- algunos olores característicos. Y el etileno, que es una hormona, dentro de su importancia, digamos, es una de las hormonas de la maduración, como habíamos mencionado anteriormente. Bueno, fíjense la estructura química característica de los alquenos. Yo voy a tener un enlace doble en donde los átomos de carbono tienen hibridación sp2, ¿sí? Fíjense, esto que le estoy marcando aquí son los orbitales sp2, ¿sí? De cada carbono. Aquí tendría un átomo de carbono, aquí tendría el otro, y estos son los orbitales, ¿sí? sp2 de cada carbono. Fíjense que esos orbitales sp2 están sobre un plano, como se los muestra aquí. Y a su vez tienen un orbital p sin hibridar, sobre el cual se encuentran un par de electrones que están compartidos. Entonces tengo dos electrones compartidos acá y dos electrones compartidos aquí. La reactividad química de los alquenos va a estar dada fundamentalmente por esta característica. Bueno, para la determinación del cálculo de grado de insaturación, fíjense que cada vez que aparece una insaturación, yo le tengo que restar dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces fíjense que para los alcanos la fórmula general era carbono N, hidrógeno 2N más 2, para el caso de los alquenos hacer carbono N, hidrógeno 2N, ¿sí? En la medida que voy aumentando el número de insaturación, le tengo que ir restando dos átomos de hidrógeno. Bueno, una de las propiedades importantes, digamos, cómo afecta las propiedades físicas, digamos, los alquenos. Esto lo vamos a retomar cuando veamos ácidos grasos, pero van a ver que en la medida que aumenta el número de doble enlaces, hace que unas estructuras similares tengan o sean líquidas a temperatura ambiente, mientras que en la medida que disminuye la cantidad de dobles enlaces tienden a ser sólidas, ¿sí? Cuando retomemos los diferentes tipos de ácidos grasos vamos a ver esto, pero básicamente acá la diferencia entre esto es un aceite, esto es una manteca, una margarina, la diferencia está dada en la cantidad de dobles enlaces, hace que uno sea líquido a temperatura ambiente y otro sea sólido, o sea que la cantidad de dobles enlaces afecta el punto de fusión de las sustancias. Bueno, la química de los alquenos está dominada fundamentalmente por las reacciones de adición electrofílica. ¿Cómo ocurren estas reacciones? Bueno, fíjense que el par de electrones en el orbital p actúan como un nucleófilo que atacan y por ejemplo en este caso, ¿no? Que reacciona con el ácido bromídrico, que atacan el hidrógeno que funciona como un electrófilo, ¿sí? Se forma un enlace carbono-hidrógeno, ¿sí? Donde quien aporta los electrones es solo el átomo de carbono, y el bromo
se lleva el par de electrones completo, ¿sí? Fíjense que esta flechita en este sentido quiere decir que los dos electrones que se compartían se quedaron con el átomo de bromo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se forma un enlace covalente entre el hidrógeno y el carbono y el bromo queda como bromuro. A partir de ahí, como este átomo de carbono tiene un enlace menos, queda cargado positivamente con hibridación sp2, ¿sí? Y un orbital p sin hibridar libre. Por lo tanto, el bromuro ataca el carbocatión, que es extremadamente electrofílico, y se forma un enlace carbono-bromo. Y de esta manera se da la reacción de adición entre un alqueno y el ácido bromídrico, por ejemplo. ¿Sí? Que es una reacción característica de los alquenos con los ácidos. La regla de Markovnikov dice que en la adición de un ácido a un alqueno se forma como intermediario el carbocatión más sustituido en lugar del menos sustituido. Entonces, si yo tengo el 2-metilpropeno y lo hago reaccionar con ácido clorhídrico, es digamos, el compuesto que se va a formar en mayor proporción va a ser el 2-cloro-2-metilpropano, ¿sí? 2-cloro, en el carbono 2 tengo un cloro, 2-metilpropano, ¿sí? Y en menor cantidad el 1-cloro-2-metilpropano o directamente no se forma. Esto ocurre porque en el proceso de reacción se tiene que formar un carbocatión donde el carbocatión, al estar más sustituido por grupos metilos, es más estable que un carbocatión menos sustituido. Eso le da la característica de poder formar en mayor proporción el 2-cloro-2-metilpropano. Fíjense que algo habíamos visto, pero la estabilidad de los carbocationes va de la mano de la cantidad de sustituyentes que tengan un efecto inductivo, ¿sí? Sobre la estabilidad del carbocatión. Entonces, en la medida que yo tengo más grupos metilos como sustituyentes, van a permitir estabilizar más el carbocatión. Por lo tanto, el carbono terciario es más estable que el metilo, ¿sí? Que sería el que menos sustituido está, o sea, le sigue el secundario, primario, y el grupo metilo que es el menos sustituido. Otro punto importante es que cuando se forma el carbocatión tiene estructura plana, ¿sí? Con una hibridación sp2 y un orbital p sin hibridar, que puede ser atacado para la formación del compuesto. Las dos reacciones más generales de los alquenos es por un lado la reacción de adición, que es como la que veíamos recién, la adición de ácido bromídrico para formar un derivado de halógeno, o la reacción inversa, que es la de eliminación para formar nuevamente el alqueno más el derivado. Fíjense, este es un caso en donde el bromo ciclohexano, ¿sí? Esta estructura que está acá, reacciona en un medio con, hidróxido de potasio, ¿sí? Para, esto es disuelto en etanol, ¿sí? Para formar el ciclohexeno, un porcentaje de un 81%, y se libera agua más la sal, que es el bromuro de potasio en este caso, ¿sí? Esto sería entonces una reacción de eliminación de esta estructura del ácido bromídrico, que en este caso queda como agua y bromuro de potasio. La reacción anterior no es característica de las rutas biológicas, pero sí ocurre algo similar de reacciones de eliminación
cuando, por ejemplo, yo tengo un compuesto saturado, ¿sí? Con un alcohol. Esto es muy característico, lo vamos a ver cuando veamos tanto el ciclo de Krebs como la biosíntesis de ácidos grasos y la degradación de ácidos grasos, cómo puede liberarse una molécula de agua y formarse un doble enlace, ¿sí? Entonces también esta es una reacción de eliminación de características similares a lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores, que también digamos, son reacciones características de los alquenos. El proceso inverso también ocurre, o sea, yo puedo tener un doble enlace donde reacciona con el agua para formar el alcohol derivado, ¿sí? Esto lo vamos a ver que ocurre, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, cuando reacciona el fumarato, ¿sí? Para formar ácido málico. Vamos a ver que es este tipo de reacción de adición. En este caso, obviamente que esta reacción también se puede dar en medio no biológico, donde se reacciona el etileno con agua catalizado por ácido fosfórico para dar, en este caso, la reacción de adición y dar un alcohol, ¿sí? O sea, a partir de un alqueno reacciona, ¿sí? Para adicionarse y formar un alcohol. De la misma manera, ¿sí? Bueno, fíjense, esto es lo que les decía anteriormente. De la misma manera que lo puedo hacer en una reacción eh, no biológica, el ácido fumárico, ¿sí? Forma malato a partir de la adición de una molécula de agua al, al ácido málico, digamos, para formar. En este caso, la reacción tiene como intermediario un carbonión, que ese carbonión es estabilizado fundamentalmente por las enzimas que catalizan esta reacción, eh, y permiten de esta manera la formación del ácido málico. Otra reacción eh, por ahí no tan importante para la parte agronómica, pero sí súper conocida, digamos, para los alquenos es la hidrogenación, o sea, la reacción con hidrógeno para formar un alcano, ¿sí? O sea, tener un doble enlace y formar enlaces simples, o sea, formar compuestos saturados, ¿sí? Esto generalmente se utiliza como catalizador de metales que permiten la reacción del hidrógeno con el alqueno para formar el alcano derivado. Es un proceso por el cual los aceites vegetales, que tienen la característica de ser poliinsaturados, tienen uno o más dobles enlaces, generalmente entre 2 y 3. A partir de este proceso lo que se puede hacer es hidrogenarlos, ¿sí? Y de esa manera convertir esos aceites que son líquidos, porque casualmente a temperatura ambiente son líquidos por la temperatura, perdón, por el número de enlaces que tiene, cuando uno los hidrogena pasan al tener todos enlaces saturados, pasan a estado sólido, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como margarina, ¿sí? Entonces a partir de aceites vegetales se obtiene la margarina. Por ahí ha sido cuestionada la margarina porque cuando se produce este proceso hay un porcentaje de ácidos grasos que eh, no no se saturan, sino que forman el isómero trans del, digamos, todos los aceites vegetales son todos isómeros cis. Ya vamos a estudiar más adelante isomería y vamos a ver qué es isomería cis y trans. Lo dejo como un punto a ver más adelante, pero simplemente eh, hacen que se formen isómeros trans que son peligrosos para el organismo. ¿Sí? Por eso un poco al principio era como que tenía mucha
mucho marketing, por decirlo de alguna manera, la venta y el consumo de margarina, y después cayó mucho por el tema de las concentraciones de este tipo de compuestos. Sí, como les muestro acá, lo que ocurre con estos compuestos es que siguen dándole la capacidad de ser sólida, porque al ser el isómero trans permite un íntimo contacto de las cadenas, pero bueno, como les decía, son dañinos para el organismo. Bueno, otra característica de los alquenos es la oxidación. Se pueden oxidar a través de agentes oxidantes como el permanganato de potasio, el medio ácido, para dar derivados ácidos, en este caso el ácido heptapentanoico, ¿sí? Y liberación de una molécula de dióxido de carbono. Otra de las características químicas de los alquenos es la capacidad de polimerizarse. Esto tiene todo un proceso de formación de radicales, etcétera, que no lo vamos a ver porque por ahí no es de tanta relevancia para la rama de la química que nosotros estudiamos, que es la rama que se aplica a la agronomía. Pero sí sepan que en general los alquenos tienen la capacidad de polimerizarse y formar, de ahí viene lo que ustedes conocerán como polietileno, ¿sí? Que es una reacción en cadena de polimerización de estas moléculas. Como también ahí puedo, por ejemplo, este es el propeno, ¿sí? Que se puede polimerizar y formar el polipropileno, el estireno, ¿sí? Que tiene un sustituyente fenil, también se puede polimerizar y da lugar a diferentes tipos de plásticos como ustedes conocen, el etileno, el polipropileno, estireno, etcétera. Y un polímero natural es el de cuando estas son las moléculas de isopreno, ¿sí? Cuando se pueden condensar, formar cadenas largas, y dar origen a lo que es el caucho natural. Ahí que es también el proceso por el cual, por ejemplo, se forman estructuras de cadena larga como el beta-caroteno que veíamos al inicio. Al final en la última unidad de esta materia vamos a ver algo de metabolismo secundario vegetal, donde vamos a ver un poquito más de esta historia de los, todos los derivados de los monoterpenos y derivados de la molécula del isopreno. Bueno, otra estructura importante, sí, acabamos de ver todos los derivados de los alquenos. Tenemos los alquinos, en este caso tienen hibridación sp, ¿sí? Donde esos que ven ustedes en color morado son los dos orbitales sp, este sería uno y este sería el otro orbital de este carbono, y este sería un orbital y este sería el otro orbital de este carbono, ¿sí? Y a su vez tengo dos orbitales p que están sin hibridar. Este sería un orbital p sin hibridar y este sería otro orbital p sin hibridar, ¿sí? Eh, en este caso se forma un enlace covalente, sigma, perdón, ¿sí? Por eso se enfrentan dos orbitales sp donde se comparten dos electrones, y luego tengo dos enlaces más donde se comparten dos electrones en cada enlace. Este sería un enlace pi, este sería el otro, por lo tanto tengo 6 electrones que se comparten entre estos átomos, entre estos dos átomos de carbono. Obviamente que si ustedes se ponen a pensar, fíjense que yo tengo una densidad electrónica mayor todavía a la de los alquenos, porque tengo 6 electrones, ¿sí? en, en el enlace, y a su vez están mucho menos protegidos que en el caso de que yo tenga una hibridación sp3. Razón por la cual era de esperarse, los alquinos son mucho más reactivos que los alquenos, pero tienen reacciones o reacciones químicas similares.
Fíjense que por un lado se pueden hidrogenar, ¿sí? Entonces a partir de un alquino se puede hidrogenar y formar un alqueno, ¿sí? Se pueden halogenar, ¿sí? A partir de un alquino pueden reaccionar con bromuro para formar compuestos derivados, ¿sí? Con el halógeno, ¿sí? Y disminuir el grado de insaturación, ¿sí? Y finalmente también se pueden hidratar de manera similar a lo que hemos visto para el caso de los alquenos. Bueno, hasta aquí llegamos con la segunda parte de esta segunda unidad. Nos vemos en el próximo video.